Y no pudo ser más exacto esa gráfica con respecto a lo que estamos viviendo en esta mañana. Muchísimas gracias por estar en este día frío y lluvioso aquí en la ciudad de Houston. También gracias a aquellos que nos están sintonizando en nuestras diferentes plataformas. Bienvenidos a Sugar Creek en español. Y es el mejor momento para conectarse con nosotros porque estamos comenzando una serie que se llama El Factor de la Actitud. Y sobre todo después de un año como el 2020, en el cual la mayoría de nosotros estamos esperanzados en que este año va a ser diferente al anterior, la realidad es que no hay ninguna garantía de que va a ser así. No sabemos qué tipo de año será el 2021. Y por ende, debido a las circunstancias que cada uno de nosotros enfrentamos el año pasado, es fácil de que nosotros caigamos en depresión o en molestia o en tensiones en nuestros matrimonios o en nuestros hogares, que ese sea el tipo de reacción que tengamos tal como vivimos el año pasado, este año también. Pero la realidad es que, como todos nosotros sabemos, nuestras circunstancias no están en nuestro control. No podemos escoger qué tipo de año tendremos, no podemos escoger siquiera qué tipo de día nosotros vamos a tener. Las circunstancias están fuera de nuestro control, pero hay una cosa en la cual todos sí podemos escoger. Hay una cosa que tú y yo tenemos control en nuestras vidas y es con respecto a nuestras actitudes. Aunque no controlamos nuestras circunstancias, nuestras actitudes sí están bajo nuestro control. Y por eso, un principio en el cual vamos a estar enfocándonos el día de hoy es el siguiente. Las actitudes, no las circunstancias, definen nuestras vidas. Las actitudes, no las circunstancias, definen nuestras vidas. Al final de cuentas, aunque nosotros podamos pasar por tiempos muy duros, tiempos difíciles, lo que nosotros necesitamos entender es que son nuestras actitudes las que definen, las que determinan la manera en la cual tú y yo vamos a vivir. Y yo sé, quizás en tu mente tú estarás diciéndote, Juan Carlos, tú no sabes el tipo de año que yo pasé. Tú no sabes las cosas que estoy batallando en este momento. Las cosas que vienen como repercusión de todo lo que vivimos el año pasado con respecto a la pandemia y yo he tenido la enfermedad o el virus y quizás otras personas en mi hogar. He tenido que enterrar a algunos de mis seres queridos. Algunas de las personas que amo estaban en otro país y ni siquiera pude ir a estar con ellos en medio de estos momentos. O a lo mejor perdí mi trabajo a raíz de todo esto. Me han recortado horas o salario o he tenido que batallar en mi matrimonio o con mis hijos o con mis papás y todo esto tal parece como que nos llena de depresión y de miedo, de tristeza de ver qué es lo que se viene. ¿Es acaso vivir con mascarillas y aislamiento social y todas las cosas del cual parece como que nos estamos acostumbrando, pero que parece ser la nueva normalidad, lo que nos espera también en este año y hacia el futuro? Pero la realidad es que independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias y sin el afán de querer menospreciar lo que tú has estado viviendo, al final lo único en el cual tú tienes control es sobre tus actitudes. Nuestras actitudes es la única parte en la cual cada uno de nosotros tenemos control. Es por esa razón que, por ejemplo, un filósofo que se llama William James, un famoso filósofo que vivió hace varios años, dijo una cita que creo que captura algo que nosotros también necesitamos entender, y es lo siguiente. Él decía, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida alterando sus actitudes. Y tiene mucha verdad en lo que dijo este filósofo y psicólogo que fue el que comenzó una rama dentro de la filosofía o un punto de vista de la filosofía que se llama conductivismo y también pragmatismo. Y este hombre dijo esto que para mí es algo increíble.
Porque en vez de que él dijera, el mayor descubrimiento de mi generación es la teoría de la relatividad de Einstein, o el descubrimiento de la bomba atómica, o el descubrimiento del Big Bang, él decía que el mayor descubrimiento de su generación y también de nuestra generación es entender que cuando alteramos nuestras actitudes, alteramos nuestras vidas. Y esa es una realidad que todos nosotros necesitamos abrazar. Porque muchas veces lo que nosotros tendemos a hacer es justificar nuestras actitudes, simplemente diciendo, bueno, yo soy así porque mis padres me criaron de esta manera, o porque he estado pasando por muchas situaciones difíciles, o yo pasé por un trauma cuando yo era un niño, y por esa razón es que yo soy la manera en la cual yo soy. Pero cuando nosotros tomamos esa postura, lo que estamos haciendo es justificando actitudes incorrectas. Actitudes que al final son negativas y que afectan nuestra vida. Y es por esa razón que hemos encontrado personas que pasan por situaciones tan duras y de cualquier manera mantienen una actitud correcta. Y quizás tú te has preguntado, ¿por qué es que tengo esta persona con la que trabajo, o la que conozco en mi familia o aquí en la iglesia, en la cual no importa lo que pase, siempre mantiene una actitud correcta, mientras que yo en cambio siempre estoy batallando con tratar de tener la actitud correcta? Me es más fácil tenerlo cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, tal parece que nadie me puede soportar, porque me pongo y reacciono de una manera completamente incorrecta. Al final, las actitudes es lo que define nuestra vida, no nuestras circunstancias. Entonces eso nos lleva a una segunda cosa que necesitamos entender para poder enlazar cada una de estas cosas, y es lo siguiente: que la actitud es formada inconscientemente. La actitud la formamos inconscientemente, pero la usamos conscientemente. La actitud la formamos inconscientemente, pero la usamos conscientemente. Y tú dirás, Juan Carlos, ¿qué significa eso? Déjame desglosarlo un poquito, destilarlo un poco más. Todos nosotros, las actitudes que nosotros tenemos es el resultado de cómo inconscientemente hemos ido formándolas a través de los años. Y los expertos en la psicología, cuando han estudiado esto de las actitudes, se han dado cuenta que hay 3 componentes principales que afectan las actitudes que nosotros hemos formado. Y los componentes rápidamente son, y luego déjeme explicar un poco cada uno, el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. En otras palabras, hay 3 partes que afectan nuestras actitudes, y la primera es el componente que es acerca de nuestra mente. Es el cognitivo, el que tiene que ver con nuestra forma de pensar. Y cuando se trata de este aspecto o componente cognitivo, esto tiene que ver con las ideas que tú y yo hemos adoptado a través del tiempo. Cosas que nosotros hemos ido formando con el paso de los años. Por ejemplo, si en alguna ocasión tus padres te dijeron algo como, tú siempre vas a ser un perdedor, o tú siempre vas a estar batallando con esto. Son ideas que entraron a nuestra mente y automáticamente nosotros adoptamos como verdad y afectan la manera en la cual nosotros actuamos, son nuestras actitudes. Quizás tiene que ver también con el tipo de cosas que hemos escuchado o que hemos visto, hasta nuestro entretenimiento. Muchas veces una película o una serie de televisión puede tener un impacto tan profundo en nosotros porque mete ideas a nuestra mente que nosotros adoptamos como si fuera una realidad, como si fuera algo verdadero. Y entonces, cuando tú estás ante una situación o una circunstancia difícil, esa forma de pensar te lleva a tener un cierto tipo de actitud. Pero no solamente es el componente cognitivo, es el componente afectivo también. En otras palabras, tiene que ver con la manera como nos sentimos, tiene que ver con nuestras emociones. Si alguien nos ha lastimado, entonces la actitud que desarrollamos es una de protección, es una de inseguridad.
Muchas veces podemos tener un trauma en nuestra niñez, lo cual afecta la manera en la cual nosotros nos sentimos. Y cuando viene algún problema, reaccionamos de cierta manera y decimos, ¿por qué siempre tengo que actuar así? ¿Por qué siempre me tengo que sentir así? Es porque con el paso de los años, nuestras emociones nos han llevado a desarrollar ciertas actitudes. Y el último que los psicólogos determinan es ese componente conductual. Tiene que ver con respecto a la manera en la cual nos comportamos. Son las actitudes en el sentido de la conducta que hemos desarrollado con el tiempo. Y cuando nosotros desarrollamos ciertas conductas, cierta manera de actuar, entonces eso afirma aún más las actitudes. Y por esa razón, quizás tú otra vez te has preguntado, es que no entiendo por qué yo siempre actúo de esta manera. ¿Por qué hasta mi esposa me ha dicho, mi esposo me ha dicho, mis papás siempre me andan diciendo o otras personas me dicen, es que siempre actúas con esta actitud y tienes que cambiar tu actitud y yo no sé por qué actúo de esta manera? Y la razón es porque nuestras actitudes es algo que se desarrolla a través de diferentes componentes muy profundos que nos llevan a actuar de diferentes maneras. Y por esa razón, cuando se trata acerca de las actitudes, una cosa que nosotros tenemos que también entender es esto, que no nacemos con nuestras actitudes, sino escogemos nuestras actitudes. No nacemos con nuestras actitudes, sino escogemos nuestras actitudes. Porque al final, aunque inconscientemente nosotros desarrollamos las actitudes, al final todos nosotros escogemos el tipo de actitud que vamos a tener con otras personas, en medio de los problemas, cuando estamos en un conflicto, cuando tenemos temor, cuando estamos deprimidos. Todo este tipo de actitudes nosotros escogemos cómo vamos a actuar, porque al final no es tanto las actitudes con las cuales nacemos, sino las actitudes que hemos escogido con el paso de los años. Y por eso no es una justificación el de decir, es que así me criaron, es que yo pasé por esta situación, es que esta es la manera en la cual me tocó enfrentar estas situaciones. No, al final todo eso es una excusa. Porque el componente más importante es el de reconocer que tú y yo hemos escogido las actitudes con las cuales nosotros vivimos el día de hoy. Y eso es una buena noticia a la vez. Porque significa que si nosotros escogemos las actitudes incorrectas, entonces nosotros también podemos escoger las actitudes correctas. Me recuerda a un pastor que conocí hace muchos años. Mi esposa y yo lo conocimos cuando todavía no éramos novios, y nos impactó mucho este pastor porque él, el cual vive en Yucatán, de hecho vive en un pequeño pueblo que se llama Concal, que está a unos 45 minutos, una hora de la ciudad de Mérida, donde nosotros vivíamos. Este pastor me llamaba la atención porque cada vez que yo entraba en contacto con él, que lo veía, que venía a visitarnos a nuestra iglesia a predicar o lo que sea, siempre tenía como una sonrisa en su boca. Siempre tenía una actitud positiva. Y esto me confirmó aún más cuando escuché su historia de cómo él empezó como pastor en Concal. Porque resulta que él un día sintió el llamado por parte de Dios para servir como pastor en su pueblo natal de Concal. Y él se dio a la tarea de ir y visitar a todas las personas en el pueblo, ir y golpear en la puerta de todas las personas y hablarles acerca de Jesús, que hizo junto con su esposa. Y de hecho, con el paso de los años, él inclusive, a medida que iban naciendo sus hijos, llevaba a su familia para que pudiera ir y compartir acerca de las buenas noticias de que Jesús puede salvar y cambiar a cualquier persona a través de su evangelio. Y entonces no era extraño ver al pastor Octavio sobre su bicicleta pedaleando como lo hacemos o como lo vemos en nuestros países latinoamericanos. Él conduciendo la bicicleta, su esposa en la parte de atrás, cargando ella su bebé recién nacido, lo cual es muy típico en nuestros países. Pero lo que no les he dicho es acerca de una cosa
acerca de este pastor Octavio. Y es el hecho de que cuando él era un niño, a él le dio polio. Y por esa razón, una de sus piernas quedó inservible. Prácticamente un trapo que estaba colgando nada más. Y es común verlo con su muletilla, caminando y con esfuerzo y con trabajo para ir a predicar, ir a visitar, o inclusive con un pie pedaleando su bicicleta, con su esposa atrás, su hijo atrás, con el afán de poder compartir el Evangelio de Jesús. Nuestra actitud al final es algo que escogemos. No es algo con el que nacemos. No es algo con el que podemos decir, Juan Carlos, es que no sabes lo que yo estoy pasando ahorita. No sabes las circunstancias. Si yo estuviera en otra situación, entendería acerca de tener una mejor actitud y todo. Pero lo que yo estoy pasando es demasiado difícil para que yo lo viva. Y yo tendría que preguntar, ¿acaso puede ser algo peor lo que tú estás pasando que lo que el pastor Octavio Pech ha vivido? Todos nosotros al final escogemos la actitud que vamos a usar para enfrentar cada circunstancia en nuestra vida. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes aún más razones por las que puedes escoger tener una actitud correcta ante los problemas que tú estás pasando. Porque como vamos a ver en un momento, hoy vamos a ver una carta que de hecho no solamente nos vamos a enfocar el día de hoy, sino a través de toda esta serie, y que esa carta fue escrita por un hombre que estaba en circunstancias difíciles también, circunstancias que van más allá de lo que tú y yo probablemente hemos podido vivir, porque cuando él estaba escribiendo esta carta a un grupo de cristianos que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos, él escribió la carta para animarles a ellos en medio de sus problemas. Pero mientras que él les estaba animando, él estaba pasando por una situación donde él estaba encarcelado en ese momento. Estaba con un soldado romano a su lado vigilándole las 24 horas del día. Sus mejores amigos más cercanos, lo habían abandonado. Él no sabía en qué momento iba a llegar la noticia de decirle, Pablo, hoy es tu último día. El emperador ha decretado que tú vas a ser ejecutado. Otros maestros falsos habían entrado a las iglesias que él con sacrificio y esfuerzo había levantado, y ahora esos maestros falsos estaban diciendo, no crean a Pablo. Pablo ni siquiera es un verdadero apóstol. Todo lo que él enseñó era falso y no deben de creer lo que él dice. Y en medio de todo esto, uno esperaría, cualquiera de nosotros en su lugar, sentiríamos que el mundo se nos viene completamente para abajo. Nos estaríamos preguntando, ¿para qué sirvió tanto sacrificio y el propósito de mi vida? Y sin embargo, lo que vamos a ver en esta carta en las siguientes semanas es que lo que más enfatiza hacia ese grupo de cristianos en Filipos, y de hecho para nosotros también, es que podemos tener inclusive la actitud de gozo y de alegría en medio de las circunstancias difíciles. Y la razón es porque al final, como vamos a ver en un momento, en un versículo, él nos va a dar 3 razones por las cuales tú y yo, como seguidores de Jesús, podemos escoger la actitud correcta. Entonces, como seguidores de Jesús, siempre podemos escoger la actitud correcta porque hay 3 cosas que Pablo nos dice. Y escucha cómo él lo va a decir en el versículo 6. Él comienza diciendo esto: estoy convencido precisamente de esto. En otras palabras, estoy completamente seguro, no me cabe la menor duda, no hay ningún argumento que se puede presentar. Estoy convencido de qué, Pablo? Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra. Pausa ahí un momento. Pablo comienza diciendo esto: yo estoy completamente seguro que el que comenzó en ustedes la obra, el trabajo, en otras palabras, Dios, Él está haciendo algo en ustedes. Y es aquí donde nosotros obtenemos el primer principio que Pablo nos da para, como seguidores de Jesús, siempre tener una actitud correcta. Y la primera razón es esta: que Dios está trabajando en tu vida.
La primera razón por la cual tú siempre puedes escoger la actitud correcta es porque Dios está trabajando en tu vida. Lo cual significa que todas las circunstancias que están pasando en este momento no son casualidad, no es suerte o no es simplemente algo que sucedió sin ninguna explicación. Si bien es cierto que Dios nunca manda algo malo hacia nuestras vidas, la Biblia nos enseña que Dios usa esas circunstancias malas para ayudarnos a traer algo bueno en nuestras vidas. Y por esa razón, tú puedes estar orando desde hace tiempo y decir: Señor, yo sé que necesito cambiar mi forma de ser. Ayúdame a cambiar. Y resulta que viene un problema grande y tú dices: no, Señor, yo te pedí que cambies mi forma de ser, no que me mandes este problema. Y Dios está diciendo: pues esa es precisamente la manera como voy a actuar en tu vida, cómo yo voy a trabajar en tu vida. Y lo que Pablo dice es que el trabajo de Dios, la obra de Dios comenzó desde antes que nosotros naciéramos, pero cuando nosotros vinimos a poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, comenzó una labor mucho más profunda en nosotros, porque cambia quienes somos a través del nuevo nacimiento que obtenemos en Jesús y que solamente puede venir a través de Él, y que Él está constantemente trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en tu vida, en este mismo momento, con las circunstancias que tú estás pasando, en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en finanzas, en salud, cualquiera de esas cosas. Y Pablo, entonces, sabiendo eso, él puede enfrentar las circunstancias difíciles que él estaba pasando. Pero Pablo nos dice que no solamente es el hecho de que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está trabajando en tu vida, sino hay una segunda razón por la cual nosotros siempre podemos escoger una actitud correcta, y es esta. Escucha cómo él continúa diciendo en la segunda parte del versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, hablando de Dios, la perfeccionará. La perfeccionará. En otras palabras, la palabra que es utilizada aquí es la palabra completar. Es la idea de algo que te hace falta y entonces Dios da esa parte que a ti y a mí nos corresponde, que necesitamos dentro de nuestras vidas. Dios no solamente está trabajando en tu vida, sino que el segundo principio que nosotros obtenemos es esto: que Dios va a completar el trabajo en ti. Dios va a completar su trabajo en ti. Lo que Dios va a hacer, Él ha prometido que Él lo va a completar. No importa que nosotros nos resistamos, no importa que nosotros fallemos, no importa que nosotros la reguemos, no importa lo que suceda en nuestra vida, Dios ha prometido que Él va a completar su trabajo en nosotros. Y eso es una gran noticia, porque significa que entonces nosotros al final no tenemos que ser víctimas de nuestras circunstancias, sino los dueños de nuestras actitudes. Todos nosotros al final no tenemos que ser las víctimas de las circunstancias que vivimos, sino los dueños de las actitudes, sobre todo las actitudes correctas dentro de nuestra vida. Si Dios está trabajando y perfeccionándome, entonces entiendo que cada cosa que sucede tiene un propósito final en mi vida. Y quizás alguno puede estar diciendo: ok, Juan Carlos, entiendo esa parte, pero la cosa es que, oye, lo que yo estoy viviendo ahorita ya no siento lo duro nada más, sino lo tupido. Mi situación tal parece como que se complica cada vez más. Ya no puedo ni dormir en la noche, estoy estresado, como que me desquito con los que están a mi alrededor. Y yo lo que estoy diciendo es: ok, Dios está trabajando en mí y me está perfeccionando, pero ya necesito una resolución. Y Pablo nos lleva a una última cosa, un último principio dentro de este versículo 6 que debe de ayudarnos a siempre escoger la actitud correcta, y es esto. Escucha cómo él termina diciendo este versículo. Él dice, otra vez desde el principio voy a leerlo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, este es el último principio que Pablo nos presenta. El último principio nos dice esto: que tus circunstancias presentes son temporales.
Tus circunstancias presentes son temporales. No es algo con el cual vas a batallar toda la vida. Hay una fecha de expiración. Porque al final Dios interviene y Él pone un alto para las cosas que nosotros vivimos. Porque lo que Pablo está diciendo es esto: va a haber un día en el cual Jesús va a regresar y se acabarán todas las cosas que nosotros hemos sufrido en esta vida. Hay un día final en el cual todo lo que nosotros pasamos, todas las cosas van a llegar a una terminación. Y si es así, entonces yo puedo estar esperanzado en decir: Señor, yo sé que es duro esto, yo sé que lo que estoy pasando es fuerte, yo sé que al final tal parece como que me quiero tirar la toalla y rendirme, pero al final sé que tú estás en control y esto tendrá un final. Tú estás en control de todo esto. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender cómo Pablo entonces, en medio de sus circunstancias tan difíciles, él al final pudo enfrentar todas las mismas circunstancias y hacerlo con la actitud correcta. Cuando entendemos eso al final, nosotros también podemos tomar esa decisión. Y por eso, el último principio, lo que nosotros necesitamos llevarnos con nuestras vidas y recordar en ese momento en el cual estamos ante las palabras de una persona que nos ofende, o una circunstancia en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, o una situación financiera, o un problema que nos está estresando y no vemos cómo vamos a salir de esto. Una cosa que debemos hacer es tomar una pausa y recordar este principio: escoge la actitud correcta ante la circunstancia incorrecta. Escoge la decisión correcta, la actitud correcta ante la circunstancia incorrecta. Sea lo que sea que tú enfrentes, tú puedes escoger tener esa actitud correcta independientemente de lo duro que sea la circunstancia difícil, incorrecta que tú y yo estamos pasando. No es solamente un pastor Octavio Peche el que modela eso, no es solamente el apóstol Pablo el que lo dice y que escribe y que estaremos viendo durante las siguientes semanas, sino que inclusive hay otros que lo han podido demostrar con el tiempo. Una de esas personas es un famoso soldado americano que se llama se llamaba Desmond Doss. Y resulta que este soldado Desmond Doss, él vivió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y él fue criado dentro del Evangelio, él era un seguidor de Jesús y desde pequeño se le enseñó acerca de poner las cosas de Dios primero. Y a raíz de eso, con el paso del tiempo, su deseo máximo era llegar a ser un doctor y poder salvar la vida de las personas. Y para ello, él se había puesto sobre todo dos principios que iban a regir su vida. La primera es que él nunca iba a quitarle la vida a otra persona. Y la segunda es que él siempre iba a guardar un día para adorar a Dios y enfocarse sobre él, ir a la iglesia y adorar a Dios. Y esos dos principios iban a ser dos cosas que él nunca iba a violar. Cuando llegó el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él sintió el llamado de ser parte del ejército de los Estados Unidos e ir a pelear y servir a su país en esta guerra. Y cuando él llegó ante el ejército, él tuvo que estipular, él tuvo que decirles que él no podía violar estos principios. Y cuando ellos escucharon eso, al principio pensaron que era una broma, pero luego vieron que él estaba en serio, que que esto era algo súper importante para él. Y él entonces tuvieron que llevar esto delante de un comité para que lo aprobaran, porque él estaba diciendo: no voy a cargar un arma. Y necesito cada semana un día de licencia para que yo pueda ir a la iglesia y enfocarme sobre Dios. Y interesantemente, curiosamente e improbable también, el comité al final concedió que él entrara al ejército con estas dos estipulaciones. Pero sus problemas no acabaron allá.
Porque sus demás compañeros, los demás soldados con los cuales él estaba sirviendo, cuando vieron que él era un hombre que todos los días leía la Biblia y no insultaba y tenía una actitud de amar a las personas como Cristo ama y mostrar sus valores como seguidores de Jesús, empezaron a agarrarlo, como dicen en algunos de esos países, como patito. Empezaron a hacerle la vida difícil, empezaron a burlarse de él. Muchas veces le hacían diferentes cosas, le robaban su Biblia y se lo tiraban. A veces le amarraban en la cama para que él no pudiera levantarse y le hacían un sinfín de cosas. Y el problema era que no solamente eran sus compañeros que eran soldados, sino que inclusive los oficiales que estaban sobre él, los líderes del el pelotón donde él estaba sirviendo, también empezaron a agarrarla contra él, burlándose, poniéndole apodos, siempre humillándolo. Y Desmond Doss decidió que en medio de todo eso, él iba a tener la actitud correcta ante las circunstancias incorrectas que él estaba viviendo. Las cosas empezaron a cambiar cuando al final su batallón fue enviado a pelear contra los japoneses con la misión de poder tomar Okinawa al final. Y en esa trayectoria su pelotón fue parte de un contingente que fueron tomando las diferentes islas hasta llegar a la isla de Japón. Y en todas esas batallas uno podía ver cómo sus compañeros soldados estaban peleando y todo, pero cuando ellos estaban heridos o cuando tenían una necesidad sobre el campo de batalla, Desmond Doss, sin un arma, iba rápidamente mostrando completa valentía, arriesgando su propia vida para ir a salvar la vida de las personas y atenderles, dándoles la atención médica que ellos necesitaban. Pero sobre todo fue en una batalla en específico, en donde ellos tenían que tomar un lugar que se llamaba el macizo de Macea. Y resulta que en este lugar había como una colina que era prácticamente como una pared, que era necesario trepar y luego llegar hacia los japoneses que los estaban esperando con ametralladoras. Y entonces el pelotón que en el cual estaba sirviendo Desmond Doss treparon esto, subieron, y entonces fue una carnicería tremenda donde con las ametralladoras los japoneses exterminaron a 2/3 partes del batallón de Desmond Doss. Y entonces cuando sucedió eso, los líderes tuvieron que pedir que todos los soldados retrocedieran y bajaran nuevamente, y todos lo hicieron, con excepción de Desmond Doss. Cuando él vio la cantidad de heridos que estaban sobre el campo de batalla, él decidió permanecer ahí para ayudar a sus compañeros, los mismos compañeros que en algún momento se burlaron de él y que le habían hecho la vida tan difícil. Y durante toda la noche arriesgó su vida yendo sin un arma para atender médicamente a sus compañeros y poder salvarles la vida. Inclusive se estima que en una sola noche logró salvar la vida de 75 de sus compañeros, no solo dándoles su atención médica, sino luego bajándoles con una soga para que ellos pudieran estar completamente a salvos. Al día siguiente, en la batalla, a pesar de su cansancio y todo, inclusive fue nuevamente con otro batallón, y entonces fue herido de bala en su brazo, y a pesar de estar herido, siempre con la actitud de decir: atiendan a otros antes que a mí. A raíz de eso fue tan impresionante lo que él hizo, que se hizo una película hace poco tiempo que a lo mejor tú has visto, que habla acerca de todo esto, que se llama Hacksaw Ridge. Y este hombre, Desmond Doss, por su valentía fue condecorado con múltiples medallas de bronce y al valor. Inclusive aquí hay una foto de él cuando él estaba delante del presidente Truman, y él recibió una serie de medallas reconociendo no solo su valor, sino la actitud correcta que él había tenido ante una situación incorrecta. Si Dios es capaz de usar a alguien como Desmond Doss en esas situaciones tan extremas, Dios puede usarte a ti en tus circunstancias presentes, en lo que tú estés pasando, en cualquier cosa que tú estés batallando. El mismo Dios es poderoso para ayudarte en tu situación. Escoge la actitud correcta ante la situación o la circunstancia incorrecta. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería
nuestra vida si nosotros actuáramos así. Si nuestras actitudes fueran correctas ante las situaciones que vivimos, nuestra vida cambiaría por completo. Nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias, en el trabajo, impactaríamos de una forma completamente diferentes. Quizás para ti, el día de hoy, ese cambio comienza con venir a conocer a Jesús como tu Salvador personal, porque la realidad es que ni un Octavio Pech, ni un apóstol Pablo, ni un Desmond Doss es capaz de hacer esto por sus fuerzas. Necesitamos ser transformados desde nuestro interior, y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Jesús te amó tanto que Él, siendo el modelo de la actitud correcta, siendo Dios, bajó a este mundo y estuvo dispuesto a sacrificar su vida voluntariamente y luego resucitar al tercer día para pagar por tus pecados y darte la oportunidad a través de su muerte, sepultura y resurrección de transformar tu vida para que tú puedas ser un hijo de Dios. Si el día de hoy tú no has tomado esa decisión, ¿qué esperas? Este puede ser el día para que tú encuentres a Jesús y lo conozcas como tu Salvador personal. En un momento, terminando este servicio, tenemos un lugar allá atrás, cuando tú salgas, que se llama Next Step Center, y ahí van a haber líderes que van a estar esperándote, que nos encantaría poder hablar contigo, orar contigo, explicarte un poquito más de lo que significa esta decisión. Padre Celestial, gracias porque podemos tener la actitud correcta ante la situación incorrecta solo por lo que tú puedes hacer en nosotros, por tu amor por nosotros. Y queremos pedirte que inclusive en medio de todas las cosas que están pasando en nuestro país, y divisiones y pleitos e insultos y política y tantas cosas, y no solamente en nuestro país sino en nuestro mundo, que puedas comenzar a sanar las cosas con nosotros, con nuestras actitudes, y que nosotros podamos modelar a Jesús en medio de todo eso. Te amamos y te damos gracias por tu infinito amor por nosotros, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.